Muy buenos días a todos. Ahora sí, un saludo oficial. Nuevamente agradecerles por dedicar este tiempo en compartir con nosotros en esta propuesta de extensión de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, que en el marco de los talleres de verano estamos compartiendo en nuestra tercera sesión sobre redacción de artículos científicos en un, digamos, enfoque de introducción que nos permite nivelar conocimientos básicos al momento de tomar decisiones previas y durante la elaboración de artículos científicos. Veníamos hablando en sesiones anteriores que elaborar un artículo científico es como contar una historia en el que reportamos resultados de una investigación y que para contar bien esa historia teníamos que saber las estructuras y cómo organizar esa narrativa. Dentro del marco de lo que es la redacción científica, es un género específico, tiene sus formas, su estructura, sus reglas de juego, vamos a decirlo así, y empezamos a ver eso de manera resumida en las sesiones previas, ¿verdad? Eventualmente desde elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un artículo, perdón, una revista científica, porque esa es una decisión personal que implica congeniar ciertos objetivos. Hay decisiones en las que tenemos que tomar si publicar una revista de mayor impacto o no tanto, porque implica mayor o menor complejidad, mayor o menor tiempo, y en otros casos incluso mayor o menor inversión, porque tenemos revistas que son gratuitas, son buenas, pero quizás tardan un poco más. Hay revistas de pago que son buenas y quizás tengan la ventaja de que sean un poco más rápidas, pero hay que tener cuidado también en elegir revistas que cumplan requisitos mínimos de calidad como la indexación, de que tengan ISBN, de que tengan DOI. Esas cosas empezamos a mirar en las sesiones anteriores, que son elementos a considerar previos, ¿verdad? Obviamente conocer la línea editorial de la revista, porque así como vimos en la sesión anterior, hay revistas que privilegian ciertos paradigmas, por ejemplo, que se utilicen más métodos cuantitativos. Hay otros que privilegian que se utilicen más métodos etnográficos o cualitativos, pero no todos son así. Hay algunas que son multidisciplinarias y que tienen un enfoque más variado. Entonces, también eso se puede ir teniendo en cuenta a la hora de elegir una revista, que siempre es importante de analizar. Hoy, como les decía al comienzo, el objetivo de esta sesión va a ser que podamos leer un poquito así algunas sugerencias, analizar en conjunto de cómo escribir títulos para artículos científicos. Vamos a ver que en la práctica no se cumple tal cual como se sugiere en las normativas, porque cada revista de vuelta tiene ciertas flexibilidades. También vamos a ver los elementos mínimos que debe tener el resumen, que todavía no miramos, pero se asemeja a la estructura general. Y luego vamos a practicar un poquito, descargar algunos artículos, revisar en dónde podemos encontrar revistas científicas y analizar en esta primera sesión la introducción en cómo está elaborado, digamos, cada una de las partes o cada uno de los párrafos y luego las oraciones también. Entonces, aquellos que tienen computadoras por ahí pueden seguirnos para ir haciendo la práctica. Voy a admitir aquí a unos compañeros más. Previo a eso, quiero mostrar brevemente, no, perdón, esto no es, en el Drive estoy subiendo archivos, vamos a ver aquí, en el Drive, donde van a encontrar, por si no pudieron acceder a el material de lectura que pasen por en el grupo, está en el Drive, en nuestra carpetita taller de verano. Esto está colgado en el grupo de WhatsApp, ahí en la descripción. Hay material en el soporte bibliográfico que había mostrado inicialmente, hay ejercicios que están, digamos, por si lo quieren hacer en un tiempo adicional para ir revisando textos científicos. Y estos dos artículos que hablan sobre artículos que les sugerí como lectura previa, de tal manera también ver las perspectivas que ofrecen ciertos autores en función a su experiencia, con respecto a cómo elaborar cada uno de los apartados, cómo poner los autores, en qué cantidad es recomendable la cantidad de fuentes, de citas. Todo eso lo vamos a encontrar aquí, para no dedicar tiempo a releer eso en este espacio que es muy corto, normalmente 2 horas. Entonces, la sugerencia es mostrarlo, ofrecerlo aquí y en un tiempo de lectura lo van revisando.
Luego hay un link, un enlace que tenemos, un archivo donde están todos los enlaces, donde se van a ir subiendo las sesiones. Aquí copiando este enlace van a encontrar las sesiones previas, la sesión 1, 2, y luego van a ir la sesión 3 y 4 también por si la quieren repasar o revisar o compartir eventualmente con sus estudiantes. No hay ningún problema en ese sentido. Bien. Esto, digamos, como avisos previos, mientras se suman compañeros. Voy a admitir también a más compañeros. También aguardamos que enseguida se sume el compañero Ricardo. Voy a dejar de compartir de vuelta esto. Y vamos a revisar una primera normativa que vamos a revisar de las normas APA en cuanto a qué nos sugiere sobre la redacción de artículos en cuanto a título, resumen. Bien, voy a mostrar aquí. Esta es una versión que hoy día se está actualizando. No obstante, lo que vamos a revisar hoy en particular se mantiene en general. Esta es la tercera edición, traducida de la sexta en inglés, del manual de APA. Hoy día, el año pasado, en marzo, salió la cuarta edición en castellano, que es la traducción de la séptima en inglés, ¿sí? Sin embargo, no se han modificado los aspectos relacionados a lo que hoy vamos a ver, entonces nos sirve este material, sigue vigente. Y de hecho, gran parte del material sigue vigente de la tercera edición. Hay cambios que lo vamos a ver en la última sesión con respecto a cómo citar, pequeños detalles, ¿verdad? Pero en cuanto a la estructura de artículos, y especialmente lo que vamos a ver hoy, que es cómo elaborar, o las sugerencias para elaborar un título, porque son más bien sugerencias, permanecen vigentes tanto y similares en la tercera y en la cuarta edición. Digamos, el contenido de esta tercera edición incluye en la primera parte algunos estilos de redacción, dependiendo del tipo de artículo. ¿Se acuerdan que hablamos de que hay diferentes tipos de textos científicos y entre ellos artículos que son empíricos y luego tenemos otros que son más teóricos? Entonces aquí también las normas APA nos hablan un poquito de esas diferencias, e incluso hay diferencias en las estructuras de presentación. Pero eso nos vamos a pasar un poquito, nada más aprovecho para mostrar. Tenemos otros elementos que queremos revisar. Aquí. En el capítulo 2 es donde vamos a encontrar, muestro en el índice previamente, elementos que tienen que ver con el título y con el resumen. También está la introducción, el método, resultados, pero hoy nos vamos a centrar a revisar en este material, solamente muy breve, lo que es el título, lo que sugiere sobre el título y lo que sugiere sobre el resumen. Muy bien, vamos a irnos hasta el capítulo 2, estructura y contenidos. Voy a pasar un poquito así para ir viendo esto. Pueden ir dejando también sus comentarios, preguntas en el chat. Más adelante voy a volver a habilitar para que puedan prender sus micrófonos. Ahora solamente para evitar en esta primera etapa de ciertas interrupciones estoy muteando un poquito. Bien, aquí ya se ve un poco más grande. Nos dice las normas APA como sugerencia. Esto siempre hay que tener en cuenta que cuando leamos APA la vamos a tener que manejar como una sugerencia, porque al fin y al cabo la revista es la que va a darnos las directrices finales. Eso es importante manejar. Entonces, esto lo tomamos así como en plano general y luego muy específico tiene que ser las directrices puntuales que la revista da. Sin embargo, e incluso aunque la revista dé ciertas directrices, así ya podemos revisar Academo, hay veces que es ciertamente flexible en ciertos aspectos, ¿verdad? Puede que la misma revista diga el título no más de 15 palabras, pero luego podemos encontrar en la práctica que publican artículos que tengan el título con 20 palabras. Eso también se puede dar. Entonces hay ciertas flexibilidades, depende muchas veces de las revistas. Por eso es importante conocer el contenido de la revista, además de las directrices para autor. Claro que si cumplimos las directrices para autor de manera así a rajatabla, por decirlo así, o en mayor proporción, va a ir más fácil para que se pueda publicar. Y si hay algunas excepciones, y dependiendo de la calidad de nuestro manuscrito, entonces también puede
que se publique sin mayores observaciones. Bien, con respecto al título, vamos a revisar, es muy breve lo que tenemos aquí, pero es importante tenerlo en cuenta. Nos dice, el título debe sintetizar la idea principal del escrito de una manera sencilla y con un estilo adecuado. Debe redactarse con un enunciado conciso que ilustre el tema principal y además identifique las variables reales o los aspectos teóricos que se investigan, así como la relación entre ellos. Un ejemplo de un buen título es, y esto ya nos dice APA como ejemplo, efecto de las letras transformadas en la velocidad de la lectura. Fíjense que leyendo este título, uno puede encontrar, bueno, un primer elemento que aquí no hay un artículo, por ejemplo, el efecto de las letras transformadoras, porque esa es una costumbre que tenemos de escribir. Por ejemplo, yo estudio eh, lo que es perfil emprendedor de estudiantes universitarios. Y normalmente pondría el perfil emprendedor. Pudiésemos encontrar, por ejemplo, otras temáticas. Por ejemplo, los factores asociados a, o los factores de riesgo asociados a la diabetes, o a cualquier enfermedad, o los factores asociados a la corrupción. Entonces, una primera cosa que se le quita es el artículo para evitar que tenga más palabras. Entonces, directamente pudiésemos decir factores asociados a la diabetes, factores asociados a la corrupción, ¿sí? En vez de decir el potencial o el desarrollo del turismo, entonces directamente el desarrollo del turismo entonces le quitamos esa primera parte. Y otro elemento que podemos también tener eventualmente que pasa en ciertos contextos es que muchas veces las universidades nos obligan a que pongamos en el título la descripción, básicamente, que identifique a la población de estudio, el tiempo y el lugar, casi como una costumbre. Entonces, bien pudiesen pedirnos que aquí diga efecto de las letras transformadoras de la velocidad de lectura en estudiantes de tal carrera, de tal año, de tal universidad. Y eso hace que se amplíe muchísimo la extensión del título. No obstante, no significa que eso no va a ir en digamos, en la portada de nuestro artículo, sino que por lo general se estila que la identificación de la población de estudio, si es que no entra en esas 12, 15 palabras sugeridas, vaya en el resumen. Entonces, los autores o los lectores de nuestros artículos, cuando lean el título, van a encontrar y luego van a hacer una lectura rápida del título y luego normalmente van a leer también el resumen. Y entonces en el resumen deben de encontrar la identificación de los participantes del estudio. Eso es importante entender que es como una complementariedad entre el título y el resumen. Vamos a ver en el chat, ahí tenemos saludos. Bueno, cualquier pregunta lo pueden ir dejando también aquí. Aclarando que esta es una sugerencia que encontramos en APA, bueno, que es una de las normativas más utilizadas en general, digamos, en nuestras universidades, salvo dependerá de la carrera, que pueda variar un poquito. Dice, un título debe ser completamente explicativo por sí solo. Aunque su función principal es informar a los lectores acerca del estudio, un título también se emplea como presentación del contenido del artículo con fines de síntesis y referencia en base de datos. Bueno, aquí te dice, un buen título puede reducirse fácilmente en la cornisa de un artículo ya publicado. Voy a centrarme de vuelta aquí a esta primera parte para explicar un poquito. Dice, un título debe ser completamente explicativo por sí solo, aunque su función principal es informar a los lectores acerca del estudio. Por lo que, al leer esto podemos entender que la forma de escribir el título, hay varias formas, porque aquí también en redacción siempre hay elementos que tienen que ver con la creatividad. Y hay como varios enfoques que podemos dar a un mismo título de un mismo tema. Entonces, lo ideal es que se escriba en un sentido que informe, y eso es casi como neutro, en cierta manera, porque combinando con lo anterior, en el que debe de contener, digamos, el tema principal y además las variables, sin adelantar aún el resultado directo, entonces normalmente va a ir, por ejemplo, factores asociados a la corrupción. Es un título informativo que implica y que nos indica sobre qué trata el artículo. Sin embargo,
ese mismo artículo puede contener entre sus resultados, por ejemplo, que el deseo de poder es un elemento ampliamente, o sea, un elemento fuertemente asociado a la corrupción. Y ese mismo título puede ser, por ejemplo, para el artículo. El deseo de poder es un elemento ampliamente relacionado a la corrupción, pero es un título más periodístico. No obstante, llama la atención y puede ser un elemento que un autor decía, quiero poner ese tipo de títulos, resaltando ya un resultado de tal manera a que tenga un impacto, vamos a decirlo así, más político de la investigación que gestiono con mi equipo de investigación. Entonces, son decisiones que uno va a tomar. La recomendación es que tenga un sentido más informativo, vamos a decirlo así, un tanto neutro, pero obviamente en las conclusiones y en los resultados van a estar esos datos. Pero habría que leer todo el artículo recién para encontrar los factores asociados. La otra forma que puede ser, y depende de la revista y depende de los autores, es que ya el título exponga de cierta manera un resultado principal. ¿Sí? Eso también podemos encontrar eventualmente en ciertas revistas. No es la más común, pero puede existir. La otra es que el título se plantee como una interrogante. ¿Qué factores? O sea, el título puede ser, ¿qué factores se encuentran asociados a el desarrollo de la corrupción en nuestro país, o en nuestra ciudad, o en nuestra comunidad? Por ejemplo, entonces, se hace una pregunta al autor o los autores y ese es el título. También puede ser ese, pero ese es un título que no es informativo, más bien interpela y en teoría tenemos que encontrar la respuesta a esa pregunta, que es la pregunta problema, dentro del desarrollo de nuestro artículo. Eso puede ser así. Pero es también menos, vamos a decirlo así, menos frecuente. Pero puede hacerse, está bien si se hace, depende más de la revista que se pueda publicar o no. Bien, voy a leer un poquito. A ver, tenemos eventualmente preguntas. Bien. Jorge nos dice, en síntesis, profesor, el título es la idea central según esas normas. Sí, claro, el título y el resumen tienen que compilar la idea central de toda la investigación. Son los dos elementos más leídos, por lo tanto son los principales a la hora de redactar. Y son por lo general los últimos en ser retocados. Uno puede tener un título de partida cuando está escribiendo su artículo, e incluso un resumen, digamos, básico, ya un borrador, pero normalmente cuando uno termina de escribir todo el artículo es cuando de vuelta puede decir, voy a cambiar mi título o lo voy a ajustar de esta manera y mi resumen también va a llevar ciertos elementos que ahora manejo mejor. Entonces se puede ir retocando y por eso es que la recomendación que lo último que se escribe va a ser el título y el resumen. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la manito, marcar que se levante la manito y entonces les puedo ceder el uso de palabra. Vamos a ir prendiendo por parte del micrófono. O me escriben en el chat y entonces les voy facilitando eso. Nada más hago eso a los fines de que no haya tanta interrupción porque se van sumando aún compañeros, entonces quiero evitar que haya ciertas interferencias. Bueno, perdón. Vamos de vuelta para arriba. Después también hay unos elementos relacionados a la indexación en las bases de datos, porque el título forma parte eventualmente de los metadatos que van a ir indexados en diferentes plataformas y un buen título, mientras más corto, va a ser eventualmente más fácil de encontrar y va a tener mayor visibilidad, ¿sí? Eso también, en eso se apoya eso que sea más corto. Vamos a seguir leyendo un poquito, es corto esto. Por lo común, los títulos se indizan y se compilan en numerosos trabajos de referencia. Por consiguiente, evite las palabras que no sirvan para propósitos útiles, que aumenten la extensión y puedan confundir a las personas que elaboran los índices. Luego, por ejemplo, las palabras método y resultados no suelen aparecer en un título. Las palabras puntuales, o sea, resultados de la encuesta, tal cosa. No suele ser el título utilizar eso. Ni tampoco frases como un estudio de, esto por ejemplo hay que evitar porque
se extiende de balde una investigación experimental de. Más vale es poner directamente cuál es, digamos, la línea de investigación, o el propósito del estudio, la variable o línea de investigación, y si nos permite el espacio, entonces, demarcar un poquito la población o los participantes de ese estudio. También es importante evitar poner adjetivos calificativos en un título de un artículo científico. Eso también es importante evitarlo. En ocasiones, frases como síntesis de una investigación o meta-análisis, en este caso, está permitido. Transmite información importante para el lector potencial y se incluye en el título. Pero porque son tipos de investigación puntual que ya te ofrecen elementos para entender qué tipo de desarrollo tiene. Puede que no vaya en el título, pero por lo general en todo caso irá en el resumen también si es que es un metaanálisis. Acá nos dice, evite utilizar las abreviaturas en un título. La escritura completa de todos los términos ayudará a asegurar una indización precisa y completa del artículo. Y según APA, la extensión recomendada para un título es de no más de 12 palabras. Esto es muy importante. Muchas revistas utilizan esta norma, pero vamos a ver enseguida, cuando descarguemos artículos así al azar y veamos que de diferentes revistas, de que puede haber excepciones y pueden tener 15, 18, 20 palabras incluso. Y hay otras revistas que incluso permiten tener un título corto seguido, punto seguido, de un subtítulo un poco más largo, más explicativo. Eso también puede servir siempre que la revista permita, entonces nos permite tener mayor posibilidad de ampliar los datos que podamos ofrecer en el título. Bien. Después aquí ya hay una cuestión de formato que APA sugiere, pero esto de vuelta depende de la revista. Dice, el título debe escribirse con letra inicial mayúscula. Por lo general, la mayúscula sostenida no es recomendable usarlo, es decir, solamente vamos a usar la mayúscula inicial y luego ya todo en minúscula. Centrarse en el margen izquierdo y derecho, o sea, bien centrado, y estar situado a la mitad de la superior de la página. Entonces, un detalle menor ya depende de esto normalmente de las revistas. Bien, vamos a mirar de vuelta, tenemos compañeros que están sumando. Vamos a admitirlos. ¿Alguna pregunta hasta aquí por el momento? Vamos a ver. Bueno, el tema de que si va al margen izquierdo, derecho o centrado, realmente aquí lo que está explicando es que vaya centrado entre el izquierdo y el derecho. Va centrado según APA. Igualmente, esa parte es, digamos, el menor de nuestros problemas, porque normalmente el editor ya luego lo va a ajustar. Si por alguna razón uno escribe un artículo, escribe el título y lo pone al margen izquierdo y lo envía y está bien escrito, no le va a llevar nada al editor ajustarlo o al equipo de diagramación. No se preocupen por el tema de que si va a la izquierda o a la derecha. Eso es el menor de los detalles. Por lo general va centrado. Aquí, de vuelta, revisando. Dice, centrarse entre el margen izquierdo y el derecho. Es decir, tiene que estar centrado. De las 3 opciones que tenemos, o 4, porque está justificado también, en el Word va a ir centrado. Nada más eso es lo que nos dice aquí. Solo que confunde porque dice centrado entre el margen izquierdo y el derecho. Nos da la sensación de que tiene que ir hacia un lado. Pero va centrado. Bien. Vamos un poquito más para abajo a revisar. Ahora vamos a mirar un poquito lo que es el resumen. Luego vamos, esto que acabamos de ver como norma, vamos a revisarlo en los artículos a ver si se cumple o no se cumple. Y vamos a empezar a buscar revistas científicas también. Es importante siempre eso, tener a mano varias revistas que vayamos revisando, pero obviamente antes de tener esas varias revistas tenemos que saber dónde encontrarlas. Porque sí o sí, para escribir artículos científicos tenemos que leer previamente artículos. No hay de otra, hay que leerlas y estudiarlas, entender la estructura que llevan, cómo se van elaborando, cómo se van organizando cada idea que se presenta. Por eso es que le dedicamos tiempo a esto, digamos en este nivel introductorio,
de analizar, de ir disgregando sus partes, y ahora vamos a revisar enseguida eso. Vamos a ir viendo qué tan extensas deben ser cada uno de los párrafos de artículos ya publicados que podamos elegir al azar, y revisar si llevan o no llevan citas, o cuántas citas tienen que llevar, todo eso. ¿Sí? Vamos a ver ahora el tema de resumen. Bueno, antes de leer resumen, vamos a leer que tenemos de comentarios. Ok. Bien, ¿está aclarado el tema? Va centrado el título, según la recomendación de APA. Un resumen es una síntesis. Ahora vamos. Un resumen es una síntesis breve, pero global, de los contenidos del artículo. Es decir, que tiene que comentar muy cortito, muy preciso, pero de cada aspecto central de nuestro artículo. Permite que los lectores revisen los contenidos de un artículo de manera rápida, y como el título sirve para que las personas interesadas en el documento lo recuperen en las bases de datos de síntesis e indexación. La mayoría de las publicaciones periódicas académicas requieren un resumen. Es inevitable, o sea, los artículos científicos y de los peor, de los que son empíricos, sí o sí necesitan un buen resumen. Y de hecho, se evalúa y se pondera qué tan bien está elaborado el resumen, de tal manera que se apruebe la publicación. Por eso es central. El título es un elemento central que se evalúa, y normalmente se privilegia o se pondera mejor cuando es un título informativo, que ya te orienta y ya te indica sobre qué trata todo el artículo, y no es que te deja así una nebulosa. O también están esos autores que de repente intentan dejar un título que te genere cierta intriga. Ese tipo de título no es para, digamos, el género que estamos escribiendo, ¿verdad? La publicación científica tiene que ser lo más claro posible y lo más preciso posible. Así también el resumen cumple una función, porque cuando uno busca un artículo, lo que hace es leer normalmente el título y el resumen. No lee todo el completo, a no ser que el resumen te oriente, que es muy importante y coincide con lo que estás buscando. Bien, aquí dice, consulte si existen indicaciones específicas en las instrucciones para los autores o en la página de internet de la publicación a la que planee enviar su artículo. Y de vuelta, esto es como una premisa que venimos repitiendo. Siempre, siempre, siempre es importante conocer las directrices para autor que la revista a la cual vamos a enviar el artículo indica. Por eso es que necesitamos saber ya a qué revista vamos a enviar nuestro artículo antes o durante el proceso de redacción de nuestro artículo. No es que escribimos todo el artículo y después, ahora voy a buscar a qué revista enviar, porque eso implicará un doble trabajo por lo general. Bien, Antonia nos pregunta si el resumen debe contener 300 palabras. Por lo general, hay una extensión que va entre 150 y 300 palabras el resumen. De vuelta, en APA vamos a encontrar la extensión enseguida, pero eso va a limitarlo o va a delimitarlo la revista. Hay revistas que permiten más y hay revistas que permiten menos, y lo mínimo que conozco son 150 palabras. Y lo máximo está entre los 300, 350 en algunos casos, pero varía un poquito en ese margen, entre 150 y 300. Bien, Antonio también nos pregunta, la consulta es si para la tesis también debe ser de 300 palabras, no más. Bueno, eso depende de vuelta, pero ya depende del lugar para donde estamos escribiendo. Cada facultad, cada universidad probablemente tenga su normativa, su directrices para autor, en donde tendría que indicar la extensión del resumen de la tesis. De hecho, igualmente varía la forma de escribir el resumen de una tesis a el resumen de un artículo. El artículo de por sí es muy corto, y en cambio en las tesis puede que tenga una extensión de una página, una cuartilla completa, y incluso conozco que hay resúmenes extendidos que pueden ocupar 2 o 3 cuartillas completas. Eso en la tesis, Bien. Un resumen bien preparado puede ser el párrafo más importante de un artículo. Muchas personas, al estar haciendo una búsqueda de literatura, tienen su primer contacto con su artículo a través del resumen, después de compararlo con muchos otros resúmenes. Con frecuencia los lectores se basan en el resumen para decidir si leen el artículo completo.
Esto es lo que veníamos adelantando ya. El resumen necesita incluir información vasta. Al incorporar palabras claves en el resumen, el usuario tiene más posibilidades de encontrarlo. Y aquí nos dice, un buen resumen es preciso. ¿Qué implica que sea preciso? Asegúrese de que el resumen refleje de manera correcta el objetivo y el contenido del manuscrito. Primer elemento, el resumen sí o sí debe de decir el objetivo o el propósito en nuestro caso de nuestro artículo que reporta el resultado de una investigación. Puede que esté expresado en pregunta de interrogación, que eso sería como plantear el problema, pero que indique esa pregunta, digamos, como el objetivo que se va a resolver. Eso es muy importante. Entonces, una primera cuestión es que esté el objetivo, ya sea en forma de pregunta, en forma de objetivo, en forma de propósito del estudio. Dice, no incluya información que no aparezca en el cuerpo del manuscrito. Si el estudio amplía o reproduce una investigación previa, anótelo en el resumen y cite el apellido del autor y el año del informe en cuestión. Podemos mencionar una cita donde se indica, entonces, en el resumen, de que ese artículo es la continuación de un estudio más amplio o es parte de un conjunto, digamos, de conglomerado de estudios. Comparar el resumen con la lista de encabezado del manuscrito es una forma útil para verificar su precisión. No evaluativo es otro elemento que recomienda APA. Informe en vez de evaluar. Es decir, si yo empiezo mi resumen dando una posición evaluativa, es decir, marcándolo de bueno o malo, de grande, pequeño, de chico, alto, o de ciertos elementos que adjetivizan los resultados, entonces no es tan recomendable. Es más vale que sea preciso ofreciendo información, ¿verdad? Y que no sea evaluativo, es decir, que no ofrezca datos y que el lector luego vaya, digamos, interesándose e incluso teniendo una evaluación él de los datos que ofrecemos. Y obviamente cuando estemos en la parte de la discusión, ahí sí podemos ampliar y ofrecer nuestra propia valoración. No agregue detalles ni comente sobre lo que encuentra en el cuerpo del manuscrito. Un poquito más abajo, vamos a mirar. Coherente y legible. Emplea un lenguaje claro y conciso. Utilice verbos en vez de sustantivos equivalentes, la voz activa en vez de la voz pasiva. Esto en mayor detalle tenemos en un manual que les ofrecí al comienzo, en la primera sesión, que es el manual de Cisneros que tenemos dentro del Drive, que es cómo escribir el artículo científico, tiene una tapa naranja, que nos explica con ejemplos muy sencillos cómo utilizar los verbos en vez de sustantivos, y la voz activa en vez de la voz pasiva, que suele ser también una forma, un estilo de redacción. Aquí también esto es importante porque suele generar cierta confusión, el tema de los tiempos. Dice, emplee el tiempo presente para describir conclusiones o los resultados obtenidos que tengan una aplicabilidad continua. Esto en presente, entonces puede ir nuestro resumen, pero puede ir en pasado también, en ciertos casos. Utiliza el tiempo pasado para describir variables específicas manipuladas y resultados medidos. Por lo general, si hacemos una encuesta, hacemos entrevistas que ya, digamos, cuyos datos han sido cerrados y no van a tener una aplicabilidad directa después, por lo general se menciona todo en tiempo pasado. Vamos a mirar un poquito de vuelta el chat. A ver, Antonio nos decía, por eso es que pregunto, porque la tesis es más larga que el artículo. Sí, correcto. Sí, la estructura en sí en general de la tesis es un reporte ampliado, mucho más ampliado que un artículo científico. Sin embargo, ambos son reportes de una investigación. Ambos tienen procesos previos muy similares, que es la aplicación del método científico para poder resolver un problema de investigación, y eso se cuenta, se narra en esa estructura organizada que llamamos tesis o en el artículo científico, ¿verdad? Ambos son, digamos,
en ese sentido similares, pero la diferencia principal es la extensión en todos sus apartados. Bien, Jorge nos dice aquí también, el resumen debe ser imparcial en síntesis. Sí, pudiese decirse, no sé si imparcial, pero busca tener un tono informativo en el que se trate de emitir juzgamientos previos. Y tratamos de ofrecer algunos datos, pero van a ser datos más que conclusiones finales. Igual se puede incluir alguna que otra conclusión, pero como todo es muy corto, entonces eso se va a ampliar sí o sí en el apartado de las discusiones. Ahí veo también que el compañero Ricardo ya nos acompaña. Bien. Enseguida vamos a ver el caso de Antonio que nos comenta que considera insuficiente 300 palabras para preparar un resumen, pero vamos a ver ejemplos y quizás con eso pueda ayudarnos a también facilitarle alguna forma de preparar su resumen. Dice, conciso, sea breve y logre que cada oración tenga un máximo de información, en especial la oración principal. La forma de escribir las oraciones va a ser siempre sujeto, verbo, predicado, complemento. Sujeto, verbo, predicado, complemento. La forma más sencilla que nos enseñaron desde la escuela prácticamente de escribir, y esa es la forma en la que se tiene que hacer la redacción de los artículos científicos. Es cierto, cuesta un poco porque estamos acostumbrados a extendernos demasiado y a hacer mucho complemento directo e indirecto en las formas de contar las cosas, pero siempre es mejor tratar de contar una idea directa, punto seguido, otra idea directa, punto seguido, 3, 4 ideas directas que van a ser 3, 4 oraciones, ya tenemos nuestro primer párrafo. Y vamos a ver eso enseguida más o menos cómo se van armando cada uno de los párrafos de la introducción, y a eso les vamos a sumar los conectores. Es importante que el conjunto de párrafos que se esté elaborando, ya sea en la introducción o en la tesis y en cualquier manuscrito que estamos haciendo, emplee correctamente conectores. Eso también lo vamos a ver enseguida y está también, o lo voy a facilitar en el Drive para que puedan tener en cuenta a la hora de escribir un párrafo, cómo conectamos con el siguiente párrafo. Eso es muy importante. Bien, voy leyendo de paso los comentarios también. Si está ahí Ricardo, me puede ir ayudando de tanto en tanto también, si quiere ir comentando. Voy a ver, para habilitarle un minutito. Habilitar los micrófonos. Sí, me parece bien también esa aclaración que hace Jorge. Las normas APA, en general, se escriben, se preparan, pensadas en artículos científicos. Por eso es que se crea una gran confusión cuando en la facultad nos dicen ajustarse las normas APA para escribir la tesis. Y tenemos un embrollo muy grande porque los capítulos que nos piden en las tesis no están pensadas en las normas APA. Y eso es generalmente un fuerte, digamos, centro de conflicto. Así que puede que se genere tanto en esa parte como en la parte de la introducción, el resumen. Pero el resumen en 300 palabras es más que suficiente, va perfecto. Yo creo que en 150 si se logra hacer, obviamente que en 300 hasta sobra espacio. Bien, ahí ya le habilité también al compañero Ricardo. Cualquier cosita, Ricardo, me puedes ir trasladando preguntas o puedes opinar también, por favor. Así que... Buenos días, Junior. Buenos días a todos y todas los que están en el aula. Sí, voy agregando y en un rato más paso para el tema de la asistencia y te voy a ir evacuando las preguntas que vayan surgiendo en el chat. Gracias, Ricky. Esta primera ahorita vamos a dedicar a revisar esto, pero después ya nos vamos a poner en materia de hacer algunas que otras prácticas, así que por eso pedí si pueden tener sus compus de tal manera a practicar, a revisar las plataformas donde podemos encontrar artículos, primero revistas, y luego artículos que sean, digamos, de nuestras disciplinas, eso es muy importante, y después vamos a hacer un ejercicio de revisión por lo menos de 1 o 2 artículos para ir revisando
si contemplan, ¿no?, las estructuras mínimas que nosotros estamos compartiendo desde las primeras sesiones y también estas recomendaciones que APA tiene para que veamos realmente que son recomendaciones que después se van como flexibilizando en ciertas revistas. En otras no tanto, en otras son más a rajatabla. Eso también es importante saber. Bien, dice, comience el resumen con los puntos más importantes, no desperdicie el espacio repitiendo el título. Esto es muy importante, si es que se presta evitar repetir el título, aunque muchas veces el título va a contener todos los elementos principales del problema de investigación o del objetivo, entonces es casi inevitable que se repitan ciertas palabras. Eso es muy difícil. Cuando se tiene que expresar el objetivo, entonces probablemente se va a repetir de vuelta gran parte del título porque tiene esa conexión directa, pero se tiene que buscar de no repetir al 100% o poner el título tal cual. Bueno, porque el error sería ya tener el título y abajo decir, este trabajo se titula tal cosa, y de vuelta repetirlo. Entonces eso sí no lo hay que hacer. Dice, incluya en el resumen solo los 4 o 5 conceptos, descubrimientos e implicaciones más importantes. Emplee en su resumen las palabras específicas que piensa que su público usará en las búsquedas electrónicas. El resumen para un informe de estudios empíricos, ¿recuerdan? Nuestros estudios empíricos, los que son artículos originales, que por eso los vimos al comienzo para poder entender ese término de empírico, dice, debe describir el problema. El resumen debe describir el problema. Pero el problema, entendida como la exposición de una pregunta en el que se plantea el problema, o si no es una pregunta, puede ser el objetivo que sintetice el problema. Eso sí o sí, o el objetivo, o el propósito, o una interrogante que sea el resumen del problema, porque todo tiene que ir en una sola oración, de ser posible. Así que si estamos acostumbrados a decir, planteé el problema y escribimos todo un párrafo, no, un párrafo, 1, 2 páginas, para hacer toda una exposición del problema de investigación, en este caso no se refiere a eso. El problema viene a ser una pregunta que sea la interrogante que mueve el estudio o la exposición, digamos, en sentido más informativo de el propósito del estudio, o bien en una oración en infinitivo en el que va a tener el objetivo, ¿no? Caracterizar tal cosa, describir tal cosa, analizar X. Puede ser también. Entonces, pero eso sería exponer el problema. Lo siguiente, así como les dije, por lo general, si en el título no entra la población de estudio delimitada en tiempo, espacio, todo eso que nos piden en la universidad muchas veces cuando escribimos un título especialmente para una tesis, entonces eso va a ir en el resumen. Y aquí vemos que dice, los participantes especificando características pertinentes como edad, sexo, grupo étnico. Esto depende obviamente del tipo de estudio, porque no voy a poner sexo y edad si mi estudio no tiene un sentido relacionado a cierta edad, porque puede ser que si estudie la población joven de 18 a 29 años, entonces sí lo voy a mencionar. O puede ser que haga un estudio con perspectiva de género, comparativo eventualmente entre varón y mujer, entonces ahí sí voy a mencionar. Participaron 150 mujeres y 160 o ciento tanto varones. Y ahí sí voy a mencionar eso. En ese caso, sí hace sentido poner el sexo en, digamos, de los participantes. O si no, ya directamente voy a mencionar, si hago un estudio en donde la condición, la característica específica es que sean universitarios de 3 carreras puntuales, por ejemplo, universitario de carreras afines a ciencias empresariales, a ciencias de la producción y a ciencias de la tecnología, entonces eso sí lo voy a mencionar en mi resumen. Y después, en mi metodología, voy a explicar mejor cuántos de cada uno, incluso, y de qué carreras, cuando digo ciencias empresariales, ¿a qué carreras me refiero? Puede ser contabilidad, administración, ingeniería en marketing. Entonces, esas van ahí y tantos participantes. Pero ese detalle va a ir en el apartado de las metodologías. Pero en el resumen ya lo voy a adelantar. En las investigaciones con animales, especificando los géneros y las especies. Eso depende también siempre de la línea de investigación, del área, de la disciplina.
Bueno, tenemos aquí el problema o el objetivo o el propósito, sí o sí, los participantes, y después tenemos el método. Esto sí o sí, también, ¿verdad? Las características esenciales del método de estudio, en particular las que pueden usarse en búsquedas electrónicas. Y dice de vuelta, usted cuenta con con un número limitado de palabras, así que restrinja su descripción a las características esenciales o interesantes de la metodología del estudio. Y esto de vuelta siempre va a ser relativo en función a cada uno de los tipos de estudios, al enfoque que hayamos abordado, porque no hay una sola forma de poner la metodología, porque hay muchas formas de hacer la investigación, muchas formas de aplicar las estrategias metodológicas. Y ese mix de conjunto la tenemos que sintetizar para que vayan una o dos oraciones, entonces se pueda contar el método. Y fíjense el orden que hay. Tenemos el problema, el objetivo, el propósito, los participantes, el método, es decir, tenemos un problema, contamos a qué población le afecta eso y qué método vamos a utilizar para resolver ese problema. Obviamente, resuelto ese problema, vamos a tener datos, por lo que esos datos también van a tener que presentarse. Es decir, los descubrimientos básicos, o serían los datos principales, ¿verdad? Aquí pone como ejemplo, pero esto es un enfoque mucho más positivista y cuantitativista, por eso dice el tamaño del efecto, los intervalos de confianza y los niveles de significancia estadística. Pero esto es muy específico de la investigación cuantitativa. Entonces, va a ir los descubrimientos básicos que pueden ser cualitativos, perfectamente cualitativos, y entonces no va a ocupar ninguno de estos tres elementos que se mencionan ahí. Entonces, los descubrimientos son datos a secas y luego podemos poner como una o dos oraciones, pero cortitas, que sean las conclusiones. Si es que ya no entra, porque ya llegamos a nuestras 150 o ya llegamos a las 300 palabras, lo que vamos a recortar van a ser las conclusiones. Probablemente vamos a dejar en los datos principales. Y las conclusiones que vienen a ser como nuestro aporte, si ya no entra ahí, o lo dejamos muy cortito, pero lo van a leer en las conclusiones o en la discusión final que está, digamos, al final de nuestro artículo. Es lo que se suele estilar, por eso es que mucha gente lee eso, y si le interesa el artículo, después se salta, por lo general, a la parte de las conclusiones. O sea, lee el título, el resumen, y si le interesa más, va a las conclusiones. Pero si quiere replicar el estudio, entonces, bueno, va a ir a la parte metodológica primero, o si le interesa la teoría que sustenta el trabajo, entonces va a ir a la parte de la introducción, y ahí sí capaz que lea todo el trabajo. Pero normalmente la lectura es muy selectiva y no es que se lee todo el artículo, salvo algunos casos que sí se van a tener que leer todo, y más todavía cuando estamos empezando y vamos a hacer nuestras primeras redacciones. Entonces ahí leemos el artículo o los artículos con otros fines. Leemos los artículos para entender cómo se estructuran, más que por el proceso de conseguir esa información que necesitamos para volver a citar. Vamos a leer un poquito los comentarios. Justamente ahí, Junior, está Sí. Daniel. Profesor, ¿se puede incluir la palabra Paraguay entre las palabras clave si es que mi info es relativa a este país? Me refiero a los buscadores electrónicos. Si pudiese, no obstante, hay como una recomendación de que vaya dentro del resumen, eso sí, no tanto como palabras claves o palabra clave. Para escribir las palabras clave, por lo general, las revistas sugieren, no todas, pero sugieren que se utilice una plataforma que se llama Tesauro. Hay muchísimos tesauros, y de hecho incluso hay por disciplinas. Hay un tesauro grande que es el de la UNESCO, que es una especie de diccionario, vamos a decir, de términos regulados que se utilizan para la publicación de artículos y textos científicos. Y el tesauro entonces tiene así la lista de términos que tendríamos que utilizar, tanto en el título y en las palabras claves. Un ejemplo que yo les digo es que yo conozco y tienen ciertas limitaciones al tesauro. Por ejemplo, yo estudio sobre el emprendedurismo, pero la palabra emprendedorismo o emprendedurismo no está en el tesauro, entonces no puedo usar ese término en mi palabras clave ni en mi resumen, perdón, ni en mi título.
y busco qué es lo más cercano, y emprendedor sí existe, ¿verdad? Pero emprendedurismo o emprendedorismo no existe. Entonces yo tengo que usar esas palabras, o sea, emprendedor, porque la revista donde yo envío me exige a que me ciña al tesauro específico, porque hay tesauros que son de ciencias económicas, tesauros de salud, tesauros de muchísimas disciplinas, y ya la revista te dice ingrese en esta base de datos y de ahí quite sus palabras claves. Palabras más, palabras menos es lo que te orienta. Entonces, si se da ese caso, entonces no recomiendo que pongas Paraguay como palabra clave. Sí puede ir dentro del resumen, porque se va a delimitar el estudio y se va a explicar que corresponde a un estudio realizado en Paraguay, eso sí, y hasta pudiese que vaya en el título si es que nos permite la extensión. Bien. Y hasta aquí tenemos la parte de texto que quería compartir, porque no quiero robar toda la hora haciendo como un monólogo. Vamos a practicar un poquito de buscar algunas bases de datos. No obstante, este mismo texto, para que lo puedan leer más ampliamente y con detenimiento, lo tienen en el Drive. Nada más que recalco de vuelta que es la tercera edición en castellano, no obstante, en gran parte sigue vigente. Hay algunos ajustes, o más que ajustes, se le suman cosas. El cómo citar Twitter, el cómo citar redes sociales, el cómo citar un posteo de Instagram. Esas cosas por ahí no están en esto, y en esta nueva edición sí está. No obstante, no son fuentes que utilicemos tan a menudo. Entonces, igual bastante bien nos podemos manejar con esta tercera edición de partida. Muchas revistas, de hecho, aún permiten, y van a seguir permitiendo seguramente por unos años más, de que se utilicen las citas en la tercera edición y o con la cuarta edición, como dice. Pero ese cambio que creo que es importante, la vamos a ver de cómo citar según una y otra edición, sí lo vamos a ver en la siguiente clase, eso vamos a tener unas actividades ahí. Bien, tienen lectura que les recomendé para de la sesión anterior, que son estos dos textos, que complementan bien lo que ya estamos viendo. En el conjunto, a hoy ya vimos todas las partes de un artículo científico en cuanto a estructura y las recomendaciones básicas de cómo elaborar cada una de las partes. Vamos a ir viendo un poquito más. Hay un elemento que creo que es importante que podamos hacer como un repaso. Por ahí, para algunos va a ser algo que es muy sencillo, no obstante, a mí me gusta, me sirve mucho tener a mano siempre, eventualmente, los conectores. ¿Qué son conectores? ¿Verdad? Básicamente, son palabras que nos ayudan a unir párrafos, a unir ideas. Entonces, ahí, teniendo esto, hace que sea más fluido todo el texto que preparemos. Este resumencito no lo vamos a leer detenidamente, nada más lo quiero mostrar aquí, pero lo van a tener en el Drive, lo voy a subir también, para que les pueda servir. Entonces, cuando uno tiene una idea y la quiere sumar a otra idea, entonces pueden mirar, voy a mirar entonces conectores de adición. Y para no repetir cada rato también, entonces puedo ir usando estos elementos. A mí me sirve mucho, ¿verdad? El que empieza recién a escribir por ahí, es de mucha utilidad tener esto. Cuando tengo datos que tienen que contrastarse, ¿verdad? Entonces puedo ir a conectores de contraste y entonces tengo una idea, pero entonces puedo utilizar conectores que me permiten enganchar una idea contraria o que se contrasta. Esto es importante nada más tener en cuenta. Si yo voy a tener dos ideas que se confrontan, no voy a decir además. Tengo que decir pero, inversamente, a pesar de, sin embargo. Esos elementos también hay que tener en cuenta de que tenga una coherencia y una fluidez a la hora de redactar nuestros textos, ¿verdad? Entonces van a encontrar aquí diferentes tipos de conectores y que ayuda bastante a la hora de ir produciendo nuestros párrafos. Y de hecho, es importante ver eso, ¿verdad? Que los párrafos, ¿cómo están elaborados? Vamos a mirar un artículo en particular. Siguen viendo el PDF, se ve bien, ¿verdad? Ahora tendríamos que estar viendo el tema de un artículo en general. Sí, sí se ve bien, Junior. Perfecto, bien. Ahora voy a mostrar yo cortito así un ejemplo para que podamos analizarlo en conjunto, y después le voy a pedir de repente a Jorge, porque ya hablé con él, para que nos ayude y vamos a entrar en una base de datos. Le voy a ir indicando eventualmente para que podamos encontrar diferentes tipos
leer revistas y luego descargar una revista que está en el ámbito de educación, por ejemplo, porque él es de educación, y entonces nos va a ir ayudando en eso para hasta descargar un artículo. Y vamos a ir revisando todito para hacerlo medio práctico. Entonces, vamos a ver aquí un poquito. Tenemos nuestro artículo y dice, factores familiares y escolares que influyen en los problemas de conducta y de aprendizaje en los niños. Probablemente, o sea, aquellos que... este artículo lo tenemos entre todos en el Drive. Si es que lo quieren revisar después, poder hacer esta prueba. Copiar el título, pasarlo al Word y ver cuántas palabras ocupa. Y probablemente pasen las 12 palabras que recomienda APA. Y que incluso Academo recomienda, ¿verdad? Hasta cierta extensión. Y van a ver que se va flexibilizando. Vamos a analizar un poquito ahora el resumen. ¿Cómo se elaboró el resumen? Y a ver si encontramos estos elementos que fuimos viendo en la recomendación de APA. Eso es lo que quiero hacer con ustedes en conjunto ahora y después vamos a pedirle a Jorge también que nos ayude con otro ejemplo. Bien, aquí, y siempre, todos los artículos tienen alguna que otra oportunidad de mejora, casi siempre, ¿verdad? Entonces, cuando escribimos también, no hay que esperar tener el artículo más perfecto. Cada vez que escribimos un artículo nos damos cuenta que podemos mejorar algo, pero eso no quita que tengamos que hacer un corte en algún momento, tomar la decisión de decir, bueno, este es mi artículo y lo voy a enviar a la revista a ver que se revise, puede que tenga alguna devolución, se ajusta y luego ya se va a publicar. Entonces, eso es importante que sepamos. No tratar de ser perfeccionistas y pensar en hacer el artículo perfecto porque es un proceso de aprendizaje que se logra haciendo, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ir viendo aquí cuántas oraciones tiene primeramente nuestro párrafo del resumen. Dice, el presente estudio tiene como objetivo identificar los factores familiares y escolares que influyen en los problemas de conducta y de aprendizaje en la etapa infantil. Aquí tenemos una oración, ¿sí? Y en esta oración podemos identificar que ya contiene el objetivo. ¿Se acuerdan? Que según APA nos decía tener el problema, que el problema equivale a tener el objetivo. Entonces aquí está directamente una expresión, una oración concreta que nos ofrece el objetivo del estudio. ¿Qué pudiésemos mejorar de esta oración? Es que es innecesario decir el presente estudio. Bien, pudiésemos decir el objetivo puede identificar los factores familiares y escolares que influyen en los problemas. ¿Me entienden? Entonces nos ahorraríamos cierta cantidad de palabras, porque el presente estudio está de más. Es obvio que cuando leemos el objetivo, estamos leyendo el objetivo de este estudio, no de otro, no de un anterior. Entonces, por eso siempre hay como oportunidades de mejora. Bien, el siguiente párrafo, y vemos que es una oración corta, relativamente corta, tiene una línea y media. Para ello, se contó con la participación de 12 niños entre los 7 y 9 años de edad, junto a su familia y el profesorado. La segunda parte que leímos en APA que nos decía era mencionar los participantes, ¿se acuerdan? Mencionar los participantes y características que sean esenciales a la hora de mencionar el estudio. E incluso daba ejemplo de edad, sexo y otras características. Y en este caso se cumple perfectamente. Entonces, para ello se contó con la participación de 12 niños entre los 7 y 9 años de edad, junto a su familia y el profesorado. Bien. Los casos fueron derivados al Centro Comunitario de Control de Tareas Juanito Bosco, ubicado en el sector de Nigeria, de Isla Trinidad, en Guayaquil, Ecuador. Y aquí es donde se contextualiza y se delimita a qué espacio geográfico, físico, ocurre el estudio. Y esto es como complementar a esta oración donde está de los participantes. E incluso justifica, dice, por presentar problemas de conducta y de aprendizaje en forma conjunta. Y aquí ya tenemos otra nueva oración que continúa un poquito delimitando el tiempo. El estudio fue realizado desde mayo hasta agosto de 2018 e introduce a través de un conector ya la metodología, a través de una metodología cualitativa con diseño no experimental y de alcance descriptivo narrativo. Los instrumentos utilizados fueron ficha de historia clínica,
ficha psicoeducativa, entrevista semiestructurada de historia familiar y guía de observación. Tenemos entonces esta parte, hasta aquí, desde el estudio fue realizado, la parte del método o la metodología bien resumida. Y de aquí en adelante, donde dice de vuelta un conector, finalmente, esto es un conector de cierre, los resultados concluyen que, 1, la familia, 2, las etiquetas sociales. ¿Ven? Y en este resumen, que no es muy largo, incluso lo podemos copiar luego en Word y ver cuántas palabras tiene, pero tendrá 250 a reventar, perfectamente nos cuenta el objetivo, los participantes, hay una delimitación de tiempo y espacio, y luego ofrece un espacio, digamos, unas oraciones en donde encontramos la metodología y los principales resultados. ¿Qué les parece este resumen, por ejemplo? A ver si están leyendo conmigo, a ver alguna opinión, alguna pregunta. Creo que están habilitados para prender el micrófono. Vamos a ver. Ahí Ricardo me puede ayudar también con eso. Perdón, ahí habilité para que puedan prender el micrófono. Creo que ya no hay compañeros que vayan. Sí, estamos siguiendo, Junior. Y Ok. acá tengo hay muchas consultas. Y todos estamos siguiendo perfectamente. Bueno, es que me gustaría que vayan haciendo preguntas eventualmente, pero aquí encontramos un ejemplo concreto en el que coinciden las recomendaciones de APA con la estructura del resumen. Este es un ejemplo que seleccioné y busqué así para mostrarles preparando eso. Pero luego vamos a ver que hay excepciones. Hay excepciones. Bien, gracias por los comentarios. Estoy leyendo ahí, por lo menos eso da gusto que haya una retroalimentación, porque si no parece que ahí estoy hablando nada más a la pantalla. Muy bien, hay muy buenas opiniones y excelente. Hay observaciones, hay oportunidades de mejora que perfectamente se pudiesen aplicar, el uso de los signos de puntuación, el uso de punto y coma, incluso ortográficos, me dicen, ¿verdad? Va bien. El tema es que también de esto podamos ver que no hace falta que sea súper perfecto, esperar que sea perfecto todo. No digo que hagamos bye, pero lo que quiero hacer es animarles a que preparemos nuestros bosquejos, nuestros manuscritos, nuestros artículos, y en función a eso empezar a enviarlo a una revista por vez, y van a ver que con la retroalimentación uno lo va a ajustar y va a conseguir la publicación. Que no es tan difícil publicar como parece. Claro que depende de qué revista, de qué cuartil, todo eso. Ok. Aquí, por ejemplo, Jorge Daniel nos dice trinitaria. Es un término que no se ubica muy bien. Si bien aquí nos habla del sector Nigeria, de la isla trinitaria en Guayaquil, bien, hay veces que podemos tener palabras que son, vamos a decirlo así, como localistas. Y se puede dar a lo largo del desarrollo de la introducción, a lo largo del desarrollo de los resultados. Y aprovecho eso para comentarles. Ricardo y el profesor Martens escribieron un artículo relacionado a los combustibleros de pilar, que es un término no españolizado en general, pero nosotros aquí de la zona de la ribera del río Paraguay, entendemos perfectamente qué implica ser combustiblero. Pero que yo entienda no significa que todo el mundo va a entender. Entonces, en ese caso, tomo ese ejemplo concreto de combustibleros, se tiene que poner una nota al pie. Es decir, se va a asignar, ¿verdad?, una nota explicativa, nota al pie que el Word nos permite, y ahí se va a explicar en qué contexto y qué significado tiene ese término de combustiblero. Lo que no quita que podamos utilizar ese término dentro de un artículo científico. Lo que sí sugiero es que contenga una explicación narrativa abajo como pie de página en esa misma página que aparece. Valga la redundancia.
pero eso se suele aplicar, ¿verdad? De repente, ese término trinitaria puede que sea un término que requería un ajuste como eso, de un comentario a pie de página, pero quizás también porque está contemplado dentro de lo que dice el sector de Nigeria, de la isla trinitaria, en Guayaquil, ya nos ofrece como una información adicional. Junior, Sí, ahí Valentín consulta, dice, o sea que dependería del contexto, habría que ver el contexto en donde se escribió. sí, se permite, o sea, la recomendación es no utilizar tanto términos localistas, salvo que sean indispensables o muy necesarias, porque la no utilización de ese término le daría un sentido diferente a todo lo que se quiere comunicar. Y en este caso, en el término que yo estoy dando de ejemplo, que es combustibles, todo el estudio, incluso Ricardo nos puede contar mucho más sobre eso, ¿verdad? Todo el estudio se basa, ¿verdad?, en el proceso cultural que hay dentro de ese contexto de los combustibleros, cómo se ve eso dentro de nuestro contexto de comunidad. Entonces, quitar el término de combustibleros pudiese ser complejo, pudiese ser, a ver, como que va a cambiar el sentido de lo que se quiere comunicar en ese estudio. Por ello es que se pone una nota al pie y se explica, y normalmente las revistas pueden aceptar. Quizás se requiera una mayor o menor explicación, pero dependerá en qué casos para poder utilizar un término que sea así como localista. Junior, ¿Sí? para aportar un poco en Por el Ricardo. tema como ejemplo, que habíamos tenido la experiencia con el doctor Martínez. Justamente nosotros habíamos publicado en la Sociedad Científica, la revista que tiene 50 años de antigüedad aproximadamente. Entonces ahí, como sabemos, las revistas son lo que te dan los parámetros de publicación. Y ellos exigían, por ejemplo, así palabras medio desconocidas que por lo general el tema de combustible, por ejemplo, no es muy conocido. Y como que esto va dedicado a la sociedad, digamos, científica de todo el mundo y todos van a tener acceso, entonces, coincidiendo con lo que decía el compañero, para que puedan ubicarse en el contexto de donde se está escribiendo y refiriendo a ese tema, la recomendación que nos había solicitado la sociedad científica era justamente en una parte de abajo, como lo dice APA, explicar a qué se refieren los términos así poco desconocidos. Para agregar un poco con relación al trabajo Perfecto. que nos habían tocado desarrollar. Gracias, Ricky. Y quiero complementar aquí, aprovechando que surgió esto, que es muy interesante porque también hace la redacción. ¿Cómo sé si el término que voy a utilizar es un uso más localista o es un término más o menos extraño? Eso es muy sencillo de definir. Todos los términos en el que yo tenga duda, los busco en el diccionario. Si está en el diccionario, no va a tener problema. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué pasa? Si un autor, un lector está revisando nuestro texto, que es de Colombia, que es de Venezuela, que es de México, que es de España, y no sabe qué significan ciertos términos, lo que va a hacer es buscar en el diccionario. Entonces, con eso se soluciona, porque no es que cada palabra tenemos que poner el pie de página para explicar qué significa cada palabra. Si es que ya está en un diccionario, ¿sí? Eso también es importante como un ejemplo así o un tip que hace que sea más fácil. Normalmente los editores evalúan eso. Entonces, sí, porque, por ejemplo, un editor puede ser de un país muy diferente al nuestro y tiene un uso del lenguaje diferente, porque por más que hablemos castellano, hay muchos castellanos en Latinoamérica. Entonces lo que se hace es revisar en el diccionario si el término que se utiliza es un término que está como aprobado y generalizado, por más que no sea de uso cotidiano o uso, digamos, dentro de la disciplina en su contexto. El editor va a hacer eso. Entonces eso es una forma fácil de decir, ah, bueno, este término sí lo puedo usar, este término requiere una ampliación en un pie de página y que contextualice. Bien, entonces, retomando, aquí vimos un resumen
no lo analizamos así en profundidad en cuanto a lo que ofrece del dato en sí, sino que la estructura. Eso es lo que yo quiero que manejen, la estructura que puede llevar. Pero esto es un ejemplo que coincide bastante bien con lo que sugiere APA. Vamos a mirar después, vamos a aprovechar. Ay, gracias, Jorge. Ahí ya nos apoyó Jorge y dice, efectivamente, todo este resumen tiene 200 palabras. ¿Ven? Es un texto bastante completo, no es extenso, de hecho es muy conciso, pudiese ampliarse cada una de las partes, pero cumple con el objetivo que se propone un resumen. Así que yo creo que en 300 palabras, con más razón, podemos preparar perfectamente un resumen. A ver, Graciela, en una de las recomendaciones de cómo realizar un artículo mencionaba no utilizar jergas, es diferente a la localización. De hecho, las jergas, de vuelta, se deberían de omitir, de ser posible, igual que términos que sean muy locales, salvo que se requieran para que el estudio no pierda, digamos, el objetivo que desea comunicar. Como les dije, esto de combustibleros es una jerga básicamente que manejamos aquí en Ñembucú. No sé si alguien de Ciudad del Este, alguien de Asunción, sabe y entiende en el mismo sentido cuando hablamos de combustibleros, hablamos de ordeña de combustible. Por ejemplo, dipuchorros, ahí tenemos, ¿verdad? Es un término. Ahora, hay que ver si amerita o no mantenerlo dentro del artículo de esa manera, pero es una jerga, es similar. Así que depende siempre de lo que vamos a comunicar, pero supongamos que pudiese defenderse la posición de utilizar el término dipuchorros, que es una jerga y no está en el diccionario, no es el castellano así hablado que manejamos, pero sí es una jerga nuestra, coloquial. Así que pudiese ser que se tenga dentro de un artículo científico, pero con, digamos, está entrecomillado y con una explicación de por qué se utiliza ese término y qué implicaciones tiene en conjunto, ¿verdad? Porque perfectamente esto puede valerse para un estudio en el, no sé, a ver, la intención o la perspectiva que tiene la gente con relación a los diputados y su relación con las mafias, con diferentes cosas. Entonces, ¿por qué surge el término dipuchorro? Empezar a discutir eso en un mismo artículo científico, ¿me entienden? Un estudio más cualitativo, más etnográfico, pero perfectamente puede tener una explicación socio, digamos, científica. Bien, vamos a avanzar un poquito más, porque después quiero pedirle a Jorge que nos ayude a revisar ciertos artículos. De vuelta, aquí vamos a saltarnos un poquito. Ya vimos el resumen, ya vimos un título. El título tiene sus formas de escribir, pero aquí quiero mirar un poquito la introducción. La introducción, vamos a mirar, no lo que dice en contenido directamente, pero sí quiero mirar que, o sea, mostrarles para que luego ustedes los puedan ir analizando así a la larga, qué tan extensos son y o sea, qué tan extenso la introducción completa y cuántos párrafos contiene, ¿verdad? Eventualmente. Y si esos párrafos, cuántas oraciones de vuelta, porque eso es muy importante manejarlo. Porque a veces hay quienes escriben y toda una página es un párrafo y eso está mal. Tenemos que aprender a cortar hasta cierto punto y luego hacer un punto y aparte y continuar de vuelta con una idea fuerza. Lo ideal sería que nos sentemos en un taller en presencial y que analicemos párrafo por párrafo y lo leyamos, vamos leyéndolo y analizar qué idea es la idea fuerza y qué, digamos, comunican puntualmente para ver si cumple o no con aquellos elementos que nosotros miramos. Recuerden en la introducción que tiene que tener el objetivo, tiene que tener la justificación, tiene que tener el marco teórico, tiene que tener los antecedentes y la relevancia, algo así. Eso que les pasé que tenemos en el PPT o que está dentro del texto, así que tenemos de lectura, eso tiene que estar contemplado aquí. Igualito, igualito, así como lo vimos en el resumen, cada una de las partes tienen que poder ser identificados. Eso es lo que hace normalmente el editor o los miembros de los comités de evaluadores de las revistas, de encontrar esas partes y obviamente que sean partes sustanciales que refuercen la discusión de fondo, ¿verdad? Pero tiene que tener esos elementos. Si hablamos primero de forma. Bien,
Vamos a hacer un poquito más chico aquí. Vamos a ver, la introducción tiene aquí una cuartilla. Vamos a extenderlo un poquito más para ver qué tan largo primero es la introducción. Aquí tenemos 2 cuartillas y ahí ya aparece la metodología. 2 páginas y media para la introducción, ¿sí? 2 páginas y media. Y vamos a mirar en general. No lo vamos a contar ahora, pero sí en el siguiente ejercicio le vamos a pedir a Jorge que nos ayude a hacer el conteo, pero o si él quiere hacer a la par, puede ir viendo en cuánto de extensión tiene cada uno de los párrafos, pero vamos a mirar aquí las oraciones que tiene. Aquí tiene una oración, 2 oraciones, 3 oraciones, en general. 3 oraciones y sin entrar a leer todavía detenidamente, entonces está comunicando una idea fuerza y probablemente 2 complementarias sobre un mismo tema. ¿Sí? Aquí nos orienta que el presente trabajo está orientado a la identificación de factores familiares. Esto es como el propósito del estudio. Fíjense, ya está mencionando el propósito del estudio. Y dice, esto principalmente en base a la necesidad de conocer cuáles son las relaciones que establecen. Entonces, nos dice que hay una necesidad de esto, entonces viene a ser la justificación en un mismo párrafo, está el propósito y la necesidad sobre el tema a investigar. A partir de conclusiones más claras al respecto, es posible establecer mejores estrategias de intervención. Entonces, esto es la relevancia del estudio que se espera, ¿sí? Por eso es que lleva su tiempo, pero tendríamos que hacer una lectura analítica de cada párrafo, cómo se va construyendo. Entonces, eso después lo vamos a poder conciliar con esa mini estructura que tenemos y va a ser muy fácil para nosotros empezar a escribir nuestros artículos científicos en función ya a un análisis previo. En este primer párrafo es como una introducción general que hace el autor, pero ya sí, luego podemos ver que expresa una idea. Aquí tenemos, en esta línea, fíjense, en esta línea, esto es un conector de esos que le acabo de mostrar, en esta línea, o sea, está sumándose a lo anterior. Se conoce que los problemas de conducta de aprendizaje son dificultades más frecuentes durante la etapa infantil, principalmente para las nuevas demandas a las que se enfrentan los niños a nivel escolar y social. Aquí de vuelta, además, otro conector. ¿Ven el uso de los conectores? Entonces, suma otra idea fuerza en el mismo párrafo y estamos dándole fluidez a nuestro texto. Se conoce que por lo general estos 2 tipos de problemas se dan en una presentación conjunta, aumentando las dificultades asociadas a cada uno. Y aquí ya le suma la cita. Aquí hay autores, es decir, que estos son probablemente quienes han mencionado esto en su estudio previamente. Y el autor que va construyendo esta introducción se sostiene en las ideas fuerzas de estos autores. Por eso son mencionados y es lo que tenemos que hacer cada tanto, ¿verdad? Especialmente en la introducción y especialmente en la discusión tenemos que utilizar fuentes para poder sostener nuestros argumentos. Esa es la forma que se escribe los artículos científicos. Gracias, Jorge. Ahí ya nos dice 1383 palabras en total, en toda la introducción. El primer párrafo y el segundo nos pudieses decir, o sea, por separado, cuántas palabras tiene para tener un promedio más o menos. Valentín nos dice, si no se usan los conectores, la lectura del artículo se vuelve aburrida, totalmente. Claro, porque pierde fluidez. Y es por eso que yo les facilito esta posibilidad. Yo al menos me suelo basar en tener a mano los conectores, entonces cuando uno no está muy enchufado con la redacción, se puede sostener en esto y hacer una revisión. Y si ya usé pero para no estar repitiendo pero, entonces, bueno, puedo usar un sinónimo, ¿sí? Y en la medida que voy utilizando, se me hace mucho más fácil posteriormente y ya me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero por eso les voy a facilitar también el tema de los conectores. Aquí de vuelta hay otra idea de fuerza, no lo vamos a leer detenidamente, pero quiero mostrarles que en cada párrafo empieza a aparecer ya fuentes citadas. Estas fuentes, vamos, otros autores que tienen similar perspectiva o eventualmente puede ser también que se discuta con ellos, entonces los argumentos que yo ofrezco en la introducción tienen que ir sostenidos en función a otras citas. Miren, aquí para Maicuna 2014, otra forma de exponer la cita.
Fíjense que aquí hay 3 apellidos, están dentro del paréntesis. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero aquí hay otra forma de exponer la cita y aquí hace énfasis al autor. Por ello es que el apellido aparece fuera del paréntesis y de vuelta los argumentos de ese autor aparecen aquí. Entonces, está citado esto. Vamos a hacer como un salto así. Aquí de vuelta tenemos un conector al respecto. Comeche, otro autor al quien se hace énfasis, se pone la fuente, menciona que, y ahí vamos de vuelta. Se vuelve a introducir ideas, fuerzas del autor. Casi en cada párrafo ya van apareciendo citas, o para no decir en cada una de los párrafos, salvo la primera en el que se hace como una introducción general y se presenta el objetivo y la relevancia, o el propósito y la relevancia, entonces lo demás ya van construyéndose con una cita al menos. Puede llevar mucho más, pero una cita al menos cada párrafo. Entonces, esa es la estructura que yo quería hoy mostrarles básicamente. ¿Verdad? Vemos conectores, idea, fuerza, y probablemente más abajo va a tener una cita. Vamos a mirar. Aquí está. ¿Ven? Tenemos cita de autores. Entonces, se usa frecuentemente conector, idea, fuerza y citas de autores. Esa es la estructura que hay que manejar en cuanto a, digamos, cuestiones de forma que se va a ir construyendo. ¿Ven? Citas en cada párrafo prácticamente estamos encontrando. Prácticamente ya no hay párrafos que no tenga, salvo la primera. Hasta ahora. ¿Sí? Aquí de vuelta, un párrafo tiene autor, conector. No es que uno se pone a escribir y dice todo lo que, por más que esté bien lo que estamos diciendo en la introducción, la forma de preparar los textos tiene que ser sostenida en función a otras citas. Eso es lo elemental. Y aquí hay algo diferente, aunque en el primer párrafo de la introducción ya teníamos mencionado el propósito del estudio. Vemos que en la metodología hace alusión directa al objetivo de vuelta. El objetivo lo ya dice acá. Este trabajo consistió en identificar los factores familiares y educativos que influyen en los problemas de conducta y de aprendizaje. Está, vamos a decirlo así, como repetido, nada más que aquí dice objetivo. Podemos ver de vuelta en el primer párrafo de la introducción que ya se menciona eso, el propósito del estudio. Y esto lo pone así para poder engancharlo con la metodología, que aquí amplía básicamente aquello que ya encontramos en el resumen inicialmente. Y ofrece más datos, ¿ven? Ahora vamos a saltarlo un poquito, pero este artículo está en el Drive, lo pueden revisar si les gustan para tomarlo como ejemplo eventualmente. Les puede servir, no importa tanto eventualmente la disciplina, porque si es de ciencias sociales en general o de salud, les va a ser útil. Ven, aquí de vuelta, el presente trabajo está orientado a la identificación, o sea, identificar los factores familiares es el objetivo, por eso, o el propósito del estudio. Entonces, dentro de la introducción estuvo de vuelta eso. Bien, por aquí voy a hacer una pausita. Voy a leer los comentarios. Si tienen alguna pregunta, pueden prender también el micrófono. Muy bien. El primer párrafo tiene 95 palabras, el segundo 70 palabras. Perfecto. Estamos hablando menos de 100 palabras cada párrafo. Eso es como una estimación, no es una regla. Pero siempre es bueno tener indicadores de decir, ¿qué tan largo tengo que hacer mi párrafo? Pueden ser 5 líneas, si también lo quieren considerar así en Word, 5 líneas, máximo 7 sería lo recomendable. Aquí no se ve tan bien eso porque están 2 columnas, entonces eso como que confunde un poco, pero si estamos escribiendo en un Word, perfectamente podemos tener como regla escribir entre 5 y 7 líneas cada párrafo. Y cada párrafo entre 3 y 4 oraciones. Eso puede ser. Y la oración va a ir sujeto, verbo, predicado, complemento. Bien, voy a dejar de compartir aquí. Le voy a pedir a Jorge que nos ayude compartiendo a él. Vamos a entrar en Google, por favor. Vamos a permitir que comparta pantalla. A ver, pueden compartir dos pantallas. Entonces, vamos a buscar dónde, o sea, ahora vamos a tratar de ver dónde encontrar revistas científicas en español
para empezar así, Adentro, profe, de voy a repente. buscar. ¿Voy a buscar por Google Sí, o Google puedes, Académico, profe? podemos empezar por Google nada más primero, el que todo el mundo maneja ya, ¿sí? Te voy a Ya, ya. agradecer. ¿Puedes compartir pantalla, abrir Google y compartir eso? Vamos a empezar por ahí. Ya estás habilitado para poder compartir pantalla, mostrar tu pantalla, entonces vamos a ir haciendo en conjunto. De hecho, hay muchísimas revistas, muchísimas, pero le voy a mostrar de repente alguna así, alguna plataforma en la que podamos encontrar. Ruth, te sugeriría que completes, por favor, hay un formulario para la asistencia, que es la forma que estamos teniendo para poder registrar la participación, porque si lo dejas nada más en el comentario, eso se puede perder. Por favor, si lo puedes completar ahí, y los demás también. Está empezando a compartir pantalla, un poquito de paciencia por ahí por la conexión. No sé si es mi conexión nada más el problema. Por el momento, ¿alguna pregunta, algún comentario? Mientras se prepara el compañero para mostrarnos. Ahí está. Ahí, profe, ¿te Perfecto. sale? Bien. Ya vamos viendo, sí. Te voy a pedir que ingreses, por favor, a Dialnet. Pongas en el buscador Dialnet. Eso. Ahí está. Dialnet. Dialnet Revistas. Vamos a ver una primera opción. Hay muchas. Está Dialnet, está Redalit, Latindex. Pero vamos a entrar en Dialnet. Entonces, Dialnet. Ahí podemos ver la opción. Entramos en la plataforma. Ya, profe. ¿Sí? Vamos con calma. Esta es una plataforma que indexa muchísimas revistas y la ventaja es que la tiene como bastante organizada para poder buscar. Tiene en total más de 11.000 revistas científicas. Eso es muchísimo. Y también podemos descargar tesis, ¿verdad? Ahora te voy a pedir que ingreses ahí donde dice revistas. En la parte de arriba dice buscar y tenemos revistas. Entonces vamos a ir viendo también con los compañeros que en esta plataforma podemos encontrar de diferentes disciplinas. Hay revistas multidisciplinarias, entonces en esas no hay ningún problema eventualmente en revisar y enviar artículos, pero quiero mostrarle ahí que está categorizado por ciertas materias y submaterias. Entonces, si somos, por ejemplo, de ciencias de la salud, tenemos 852 revistas, y ahí podemos ir viendo. En tu caso, me dijiste, Jorge, sos de educación. Sí, Podemos profe. ver ahí donde dice psicología y educación, porque van juntas, está un poco más abajo. Hay 1.200 revistas. Una pestaña. Sí, y ahí tenemos educación en general, o sea, en la tercera línea tenemos educación. 574 revistas. Casi todas, o para no decir todas, pero probablemente casi todas las que están aquí, reciben artículos en castellano. O en portugués, también en inglés, pero en general nos permiten conocer, enviar artículos en castellano. Y normalmente solamente el título, el resumen y las palabras clave van en inglés. Ahí podemos ver también, fíjense, Dialnet está ya, nos marca ya si además la revista está indexada en otra plataforma, como por ejemplo Latindex, que es muy bueno que esté en Latindex. Es un muy buen indicador que esté en más de una plataforma de indexación porque significa que ha pasado por varias, digamos, varios procesos de revisión y esa revisión implica cuestiones de forma, cuestiones administrativas, cuestiones de que el comité científico sea real y que no sea, digamos, un comité científico ficticio, por decirlo así, y que estemos en presencia de alguna revista predadora o predatoria. Bien, podemos abrir un par de esas revistas, revisarlas un poquito para ir aprendiendo. Cualquiera al Hacen... azar, la que te llame la atención el título, Dale, profe, ya idealmente elegí. mientras más en castellano esté mejor.
pero hay muchas, 500, entonces vamos a ir mirando y repasamos algunos criterios para decir, esta revista me puede servir, publica regularmente, publica cada 3 meses, cada 6 meses, eso me sirve, entonces ir viendo. Y después podemos revisar un poquito, tiene una muy buena antigüedad, va desde el 1999, pero fíjense, esta revista, y sin entrar a revisar nada, ya vemos que publica una vez al año. Entonces, eso es un indicador de que probablemente voy a esperar mucho para que se publique mi artículo. Entonces ahí digo, bueno, si no va con mi objetivo, porque por lo general todos queremos que se nos publique relativamente rápido, entonces diría, bueno, voy a esperar y voy a buscar otra revista. E incluso podemos ver que tiene hasta el 2019. O sea, durante la pandemia no publicó nada esta revista. Entonces tendríamos que optar por otra. Pero a los fines del ejercicio de revisar los artículos, podemos entrar y descargar un artículo también que nos llame la atención. Puedo entrar en cualquier volumen. En el volumen va bien, 27, por ejemplo, entrar y vamos a mirar cuántos títulos tiene y de entrada ya vamos a mirar. Fíjense, antes de entrar en cualquier artículo vamos a mirar. La mayoría, evaluación de competencias genéricas en la universidad. Analicemos ese título. Evaluación de competencias genéricas en la universidad. Punto. Tiene un título y un subtítulo. Entonces, ven que esta revista permite esa flexibilidad. Hay otro, dice, validación de constructo cuestionario relacionado con el diagnóstico estratégico de las TIC en la educación superior, caso de estudio. Eso probablemente tenga más de 12 palabras. Entonces, esa recomendación de cómo escribir el título es mucho más flexible. No obstante, el resumen sí suele ser más, como más estructurado en lo mínimo que requiere, ¿verdad? Sí o sí requiere objetivo, metodología y resultados, por lo general. Algunos pueden dar más espacio, entonces se puede ampliar más para poner antecedentes, contextualizar un poco más, pero si es muy poco lo que tenemos 150 palabras nada más, iría básicamente objetivo, metodología y resultados. Un poco más abajo, mira compañero, por favor. A ver, hay reflexiones, hay varios tipos de texto. Ahí incluso nos dice documentos, experiencias y propuestas didácticas, investigaciones, estudios, reflexiones. Tenemos ahí, o sea, hay diferentes tipos de texto. Podemos salirnos nada más de esto de vuelta, vamos para atrás y vamos a buscar una revista que tenga artículos científicos empíricos para no confundirnos y mirar otras estructuras. Podemos mirar más para abajo. Ahí vamos. Esa revista, por ejemplo, está también en Latindex. Es una revista nueva, pero vemos que tiene 3 volúmenes por año. Eso es muy bueno, significa que publica cada 4 meses. Eso está muy bueno. Entonces, esta partida así mirando va de manera interesante. Dice revista de educación e investigación en la evolución periódica en formato electrónico desde semestral, aunque tiene 3 números. Se anunció como semestral cuando se registró en el 2019, pero hoy día podemos ver que tiene 3 números. Entonces, o 3 volúmenes, ¿verdad? Entonces, significa que cada 4 meses se está publicando hoy día. Eso es, digamos, donde dice el sumario. Y puedes entrar, por favor, en el volumen 5, quizás, en el último volumen. Vamos a revisar sus títulos. Ahí tenemos una editorial, que es un tipo de texto científico, pero que no es un artículo científico, y ya después tenemos artículos científicos. Vamos a mirar de vuelta los títulos y podemos abrir y descargar algunos. Fíjense que ahí tienen, por ejemplo, la cantidad de páginas que ocupa. Por ejemplo, del 79 al 93, no es largo, del 94 al 104, con más razón, son 10, 11 páginas. Estamos hablando de artículos que son relativamente cortos y que con eso podemos terminar la licenciatura. Eso es bueno de manejar. Bien. Por ejemplo, vamos a entrar en el inteligencia emocional y rendimiento académico de los estudiantes. Y podemos entrar donde dice texto completo que nos abra ya el PDF. Para ir revisando. Ese tipo de ejercicio es muy importante de ir haciendo, entonces, de analizar qué revistas me pueden ser útiles en función a varios criterios como
lo hablamos en clases anteriores, y luego al revisar así, ver, bueno, esta puede ser que se ajuste a mis requerimientos. Bien, vamos a ver para tratar de descargar el PDF. Más abajo, por ahí tenemos una opción de descarga PDF. Ahí está, PDF, perfecto. Creo que abre navegador, profe. Igual más. Igual más, no hay problema, igual más. Para hacer unos últimos 5 minutitos, una revisión así, que es importante, porque con eso vamos, en estas 3 sesiones vamos a mirar ya prácticamente casi todo. En cuanto a estructuras de artículo, ¿verdad? Ya vimos desde lo que tiene que contener la parte, digamos, del tronco, troncal, que es la introducción, la metodología, resultados y discusión. Eso lo hablamos desde la primera charla. Vimos también la importancia de evaluar el tema de las revistas donde vamos a enviar. Hoy vimos el título y el resumen, y estamos de vuelta revisando revistas. Vamos a mirar, por favor. Veamos, el título es un título corto, inteligencia emocional es una variable clave, y rendimiento académico es otra variable clave. Entonces, esas están mencionadas ahí, y luego les da chance, les da espacio de mencionar un poquito la población de estudio. Entonces, de estudiantes del EOPN. ¿Qué está mal aquí o qué pudiese mejorarse? El tema de evitar siglas, o sea, atendiendo las recomendaciones. ¿Se acuerdan que decía evitar el tema de siglas? Porque al final eso no se entiende. Más vale podía ir de estudiantes de secundaria o de estudiantes universitarios, y abajo en el resumen entonces aclarar qué es el EOPNP, ¿sí? Entonces eso en el resumen se podía extender. Y que está bien también dentro de lo que es el título, que es un título corto, y por ejemplo no dice la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Evita el uso de esos artículos, entonces eso permite que se ahorre cierta cantidad de palabras. Entonces eso permite que sea preciso y conciso. Bien, vamos a mirar un poquito más para abajo. Y pone de estudiantes en vez de dos. Antonio, creo que estás conectada desde 2 dispositivos, por eso se te escucha doble. No se entendió muy bien. Si quieres repetirnos o escribirnos, por favor, en el chat. Creo que se refería al Zoom, profe. Voy a checar un poco más para que se vea más completo. Yo escuché algo de estudiantes. Creo que nos iba a hacer como una sugerencia, pero supongamos, el título está bien. Vamos a quedar un ratito en el título porque lo charlamos un poquito. Que si omitirá el artículo los... ok. Inteligencia emocional y rendimiento académico de estudiantes. Sí, claro, se puede omitir todavía los... Ven que siempre hay una oportunidad de mejora. Por más que el título estaba corto, bien podía de los estudiantes, y yo le quitaría del EOPNP y pondría el nivel, si bueno, estudiantes universitarios, de estudiantes de posgrado, de estudiantes de bachiller. Y abajo, en el resumen, sí mencionaría de qué institución es, por ejemplo. O sea, sería como una recomendación. Pero en general cumple este parámetro de 12 a 15 palabras. Bien, vamos a mirar un poco otro criterio que nos ayuda a entender si es buena o no esta revista en el sentido de los tiempos. Fíjense, se envió, dice, recibido el 3 de junio, arbitrado el 5 de junio, aceptado el 18 de junio. ¡Wow! Bastante buena en términos de velocidad para la aceptación. Bastante buena. Publicado en julio del 2021. Un mes llevó. Me resulta... normalmente no son tan rápidas, salvo algunas excepciones, pero está muy buena. Que es importante cómo apuntarla. Bien, vamos a mirar el resumen, por favor. Muy buena revista en principio para cualquier objetivo de publicación rápida. Bien, el presente artículo es parte de la investigación efectuada con estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. ¿Ven? Aquí sí está aclarado y era suficiente de que esté aquí. Eso. En el año 2017. Nos dice que tiene alto costo. Ok. ¿Y qué costo tiene, Antonia? Nos puede, a ver, importante eso, Reza. Y por ahí, mientras a la par lo puedes mirar, mientras revisamos. Dice, la cual tenía por objeto fundamental determinar la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico.
Con esta finalidad se estableció una investigación que tuvo el diseño correlacional de tipo básico. Bueno, tenemos 3 oraciones. El orden de aparición quizás no es el mismo que vimos anteriormente, pero fíjense que tiene los elementos. Habla de los participantes, habla del objetivo y habla ya de la metodología. Se estableció una investigación que tuvo diseño correlacional de tipo básico. La investigación se realizó siguiendo el método cuantitativo. La población de estudio fue de 180 alumnos. La variable de inteligencia emocional se aplicó la técnica del cuestionario y el instrumento de encuesta. La confiabilidad se hizo utilizando el alfa de Cronbach y Q de Richardson, indicando una existencia de un alto nivel de confiabilidad. La validez del instrumento fue brindada por 2 temáticos y un metodólogo, quienes dieron informes favorables. Bueno, hasta ahí todo es metodología. Y después la última oración es: los resultados indican la existencia de relación entre inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes. Y aquí incluso se pudiese ampliar un poquito más, porque no es tan largo, y se podía poner el nivel de correlación que existe según la prueba, porque esta prueba de Q de Richardson, o por ahí se hizo otra, puede ser que nos ofrezca un índice de correlación. Y eso pudiese aparecer eventualmente, digamos, en el resumen. Pero ya nos da un resultado, y si queremos ampliar más, profundizar en eso, iríamos en el apartado de los resultados para ver exactamente qué valores tiene en cuanto a la correlación que existe. Pero fíjense, de vuelta, el resumen, por más que no tenga el mismo orden que vimos anteriormente, tiene estos elementos presenta a los participantes, presenta los objetivos, o el objetivo, la metodología y los principales resultados. Esa es la estructura básica y mínima de un resumen que es completo, ¿verdad? Para casi cualquier revista. Y fíjense que estamos mirando una revista al azar que está indexada en Dialnet y en LatinDex. O sea que, en principio, es muy buena revista mirándolo así. Bien, vamos a mirar un poquito la extensión. Vamos a centrarnos estos últimos minutitos en la extensión de de la introducción. Buenísimo, ¿ven? Dice gratuito además. Qué interesante. A nivel nacional e internacional, a través de transcurrir el tiempo, bueno, ahí tenemos como una introducción en la primera, digamos, en el primer párrafo no tenemos citas. Vamos a revisar un poquito más a ver si más abajo empezamos a encontrar citas de fuentes. Lo ideal sería que tenga esas fuentes citadas. Pero, como les digo, siempre hay como flexibilidad. Ahí empezamos a ver Fernández y Extremera, 2005. Empiezan a aparecer algunas que otras citas. ¿Sí? Vamos a mirar un poquito más abajo. Ahí está el Solaver y Mayer. ¿Qué tan extenso es la introducción? Ahí tiene como Gardner, tiene la teoría, o sea, empieza a hablar eventualmente de una, digamos, de un marco teórico o una teoría que sustenta el trabajo, sin leerlo así a profundidad, pero empezamos a ver que hay un desarrollo de esos elementos teóricos o de ciertas categorías analíticas. Ahora, bajamos un poquito más, nada más para ver la extensión total de la introducción. Creo que vamos en 2 cuartillas o 2 páginas. Esa sería, creo, la tercera. Y después tendría que aparecer ya la metodología. Ahí está, métodos, ¿ven? Esa es la estructura. Después del método probablemente ya nos aparecen los resultados y la discusión, o puede que vayan juntos. Vamos a mirar todo eso. Y por último, vamos a mirar la cantidad de fuentes citadas para tener más o menos como un panorama general del nivel de complejidad que exige esta revista, y puede ser como una opción a considerar para publicar. Entonces, ese sería como el proceso que tenemos que ir haciendo para seleccionar eventualmente una revista, y ya sabemos también las partes que van a tener nuestro artículo y todo eso. Muy bien, vamos hasta el final, ya nos falta poco. Estamos recorriendo 8 páginas, es la parte de los resultados y la discusión. Ahí está, la discusión. Es la estructura clásica, le incluye unas conclusiones y luego va la lista de referencias.
todo el artículo tiene 11 páginas, wow, y realmente tiene muy pocas citas en comparación, parece. Tiene, no sé, 2, 4, 6, 7 nada más. Eso es como atípico realmente. Normalmente el mínimo es como 20. Pero veo que la revista admite. Así que es una opción a considerar. Y está indexada, bueno. Entonces, para ver, así revisamos brevemente una plataforma en la cual podemos encontrar muchísimas revistas. Ya depende de la disciplina en el que uno esté. Puede hacer lo mismo, ir buscando, suscribirse a estas revistas gratuitas para ir revisando de tanto en tanto. El acceso es gratis, o sea, para revisar, leerlo. Y por lo general la mayoría quizás sea gratuita, no sé. No conozco porque hay demasiadas muchas revistas en Dialnet, pero se reciben en castellano y eso es muy bueno. Y vemos que hay revistas así como estas que son bastante rápidas y eso también es como una ventaja a los fines de que se requiera publicar rápido. Bien. Muchísimas Profesor, gracias, Jorge, por esta... Sí, 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 sí. estas tablas también tienen que estar todas referenciadas al final, ¿verdad? Todas estas tablas que se están sacando. O de En, producción propia. en todo caso, sí, le faltaría, pero depende siempre de la revista, pero lo ideal es que vaya así, quedemos en una tabla, la tabla 5, por ejemplo, o tabla 6, no importa. Vamos a mirar, por favor, te pido. La tabla 6, por ejemplo. Ahí normalmente va tabla numerada o gráfico numerado o ilustración numerada, va un título y abajo de la tabla o de la ilustración o del gráfico normalmente se pone fuente y suele decir fuente, elaboración propia, si es que son parte de mis resultados o si lo estoy copiando y pegando porque es necesario de otro autor ahí, entonces mencionaría fuente X, o sea, el apellido y el, digamos, el año de la fuente, y eso aparecería en mi lista de referencias al final. Por ejemplo, fuente Veloso 2021, y entonces eso va de repente en mi lista de referencias. Tendría que ir. Pero en este caso está mostrando que todas, o sea, al no ponerse ninguna fuente, se entiende que la fuente es de elaboración propia. Pero muchas revistas solicitan de todas maneras que se aclare eso y se ponga debajo de la tabla, o sí, por lo general es debajo y diga fuente, elaboración propia. Porque son los resultados de estos. Igual depende siempre de las directrices de la revista. ¿Alguna Dale, otra profe. pregunta? Perfecto, Jorge. Te pido ahí, vamos a ir dejando de compartir. Dale, profe. Ok. Entonces, buenísimo, buenísimo. Tenemos unos minutitos por ahí si hay alguna pregunta, sugerencia, alguna duda. En los materiales que hoy estamos viendo, yo les voy a linkear de vuelta y les voy a subir en el Drive, tanto el tema de los conectores y de hecho los otros materiales ya lo tienen ahí prácticamente. En la próxima clase vamos a ver un poquito de APA, los ajustes que hay, algunas cosas básicas en cuanto a las citas especialmente, para ver cómo citar las fuentes al construir nuestros párrafos. Sería la cuarta sesión de nuestro taller de verano, que es algo introductorio, pero espero que pueda también ofrecerle ciertos elementos para nivelar los conocimientos básicos para poder empezar a escribir nuestro artículo científico. Así que, bueno, no sé si Ricardo está para dar algunas últimas palabras. No lo estoy viendo. Por ahí tuvo un problema de conexión. Bueno, siendo así, les agradezco a todos el haber compartido estas 2 horas de vuelta y vamos a encontrarnos en la próxima sesión nuevamente, en esta propuesta de CTA como extensión en los talleres de verano. Muchas gracias a todos y voy cerrando la sesión.